Buenas noches, mi nombre es Byron Javier Camargo. Este video va presentado en la asignatura de organización y descripción de archivos y es presentado a mi docente y compañeros. ¿De qué se va a hablar en este video? Se va a hablar sobre qué es la organización primeramente que todo. La ordenación, ¿qué es? Es la operación de unir elementos o unidades de un conjunto relacionados unos con otros de acuerdo a una unidad. Esta ordenidad o este orden está establecido de antemano en caso de los documentos o unidades archísticas dentro de las series. ¿Cómo se realiza esta ordenación o este proceso de expedientes? Este proceso se realiza mediante la disposición física de documentos, que quiere decir la disposición que tenemos de cada documento, como lo estamos viendo, para determinar el orden en que va establecido para así de esta forma poder conformar un expediente. ¿Qué conforma un expediente? El expediente está conformado por tipos documentales y por unas series documentales de las cuales dentro de las mismas están los tipos documentales. ¿Qué son las series documentales? Son conjuntos de documentos relacionados entre sí, ya sea por su origen, por su función o por su formato. Estos documentos comparten de características entre sí dentro de una empresa, como pueden ser facturas, como pueden ser contratos o como pueden ser asimismo actas. Esto se lleva un orden, esto lleva un orden ya sea establecido numérico, cronológico, alfabético o mixto. Dentro de estas series documentales se encuentran las series documentales simples. ¿Cuáles son esas series documentales simples? Son las que encontramos como una simple unidad, la cual en cada documento se va conformando para formar una serie. Por ejemplo, esta es una carta. Ya puede ser una carta o puede ser un memorando o un certificado laboral, como tal, una constancia. Esta documentación permite llevar un control de los documentos de los expedientes dentro del expediente. Este control nos permite tener una eficiencia y efectividad al momento de realizar una consulta ya sea determinada. También nos sirve para tener un testimonio documental de la información que contiene ya sea la área productora o la empresa general. Dentro de las series documentales simples se encuentran los decretos, los acuerdos, las resoluciones y las actas de asamblea. Para ello debemos tener en cuenta unos pasos metodológicos para realizar su ordenación dentro de los métodos de series documentales simples. ¿Cuáles son esos pasos? Debemos analizar las características formales de las unidades documentales, verificar a la pertenencia de la serie a la cual está enlazado o la cual se encuentra estipulada, por decir algo. Si una asamblea es un acta, esa pertenece a la serie documental de actas como tal. Un contrato, ya sea laboral, un contrato de compra-venta, eso pertenece a la serie de contratos. De tal forma debemos verificar o validar cuál era la serie a la que pertenece. Seleccionar para ello el sistema de ordenación, ya sea simple, numérico, cronológico o de acuerdo al que convenga a la ordenación con el expediente. Se debe realizar una aplicación acorde al sistema de la unidad. Debemos también tener en cuenta el almacenamiento de las series de documentales en las que va a ir conservado el documento.
estos expedientes o estas series también tienen que se encuentran ir foliadas cada documento para así llevar un control y no tener alguna pérdida como tal o salto del documento, en la cual nos puede permitir la cantidad de documentación o numeración que está establecida en la colección y de identificar cada una de las unidades en las que se va a conservar. De eso es las series documentales simples. Ahora, la otra serie documental compleja es comúnmente a la que llamamos, ya establecido, el expediente. Está compuesto por varios tipos documentales. Como ya lo habíamos mencionado, puede estar compuesto por actas, informes, contratos y todo está relacionado dentro del mismo expediente. Acá encontramos, por ejemplo, una historia laboral, la cual se encuentra organizada cronológicamente de acuerdo a la expedición del documento en que fue relacionada. Esta carpeta o esta serie pertenece a la historia laboral y este expediente corresponde al nombre de Camargo Quijano Bayron Javier. Esto es lo que hace la conformación de un documento, de una serie documental compleja. Para ello también debemos tener unos pasos metodológicos para realizar su ordenación. Debemos tener en cuenta el análisis del contenido de las unidades documentales para establecer su pertinencia al trámite o proceso, ya sea administrativo o ya sea técnico. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos establecer para qué proceso se va a realizar o se hace la creación de este expediente, ya sea para un proceso dentro administrativo, como lo mencionamos, esta historia laboral puede ser dentro de ese proceso. También debemos tener en cuenta que cada unidad documental compleja o expediente refleje el orden original del trámite. Como lo mencionaba anteriormente, como se expedía el documento de acuerdo a la ordenación que está ahí, que es fecha cronológica, debe conservarse de acuerdo a eso, a la fecha, para que no haya un salto o una desubicación de los documentos y así poder tener una ubicación precisa, exacta de la documentación de la que se encuentra en conservación. Debe tener una conservación adecuada con el sistema de ordenación seleccionado. En este caso se seleccionó el sistema cronológico. Más adelante vamos a hablar de qué corresponde eso. Los documentos también deben estar foliados. ¿Qué quiere decir foliación? Que los documentos deben estar enumerados en la parte superior derecha del documento, que también más adelante hablaremos de ese tema. Identificación de las unidades de conservación, en qué unidad va a ir conservado esos expedientes, ya sean carpetas, ya sean legajos. Y dentro de estas unidades complejas, como bien lo mencionaba, encontrábamos los contratos. Este pertenece a un contrato de Byron Camargo. Bien, ahora hablaremos de lo que corresponde a la unidad documental. La unidad documental es un conjunto de documentos individualizados de los cuales se encuentran reunidos y se encuentran en efectos de archivo, que quiere decir que se unifican para poder establecerse y llamarse al expediente un archivo al cual va a servir como consulta, investigación o testimonio documental. Dentro de esta unidad documental tenemos dos unidades, la cual que es simple, que es la que se refiere a todo tipo de documento que hace la conformación de esta unidad, ya sea fotografías, ya sean cédulas, ya sean estado de cuentas o en su defecto cartas informativas. Todo eso hace que se conforme una unidad documental simple para llegar al producto final o disposición final, al cual llamaremos expediente, en el cual ya se encuentra organizado, clasificado, foliado y ya se encuentra como tal
con una serie documental a la cual ya se le clasificará más adelante. Para ello debemos tener en cuenta que es un ejemplo de documentación de varias unidades simples. Puede conformar un expediente, son los informes, proyectos y estudios de cualquier índole que corresponda al expediente. Bien, ¿cómo vamos a clasificar los expedientes o cómo podemos identificar a qué corresponde el expediente o qué contenidos mejor está dentro del expediente? Como podemos observar acá, esta es la rotulación que se le va a asignar a la carpeta. ¿Qué información contiene? Dentro de la parte superior encontramos que están las actas, contratos. Esa es la serie documental. Este número que nos identifica acá es el número de serie a la que corresponde el expediente. Acá encontramos que las actas es la serie documental y la subserie las encontramos como actas de comité de gestión documental, contratos de obra o contratos de historias laborales, contratos de compra-venta. Dentro también podemos observar la fecha. ¿Qué significa esa fecha? Esa es la fecha del último documento en el cual el expediente se encuentra ya actualizado. Quiere decir que el último documento corresponde al año 2022. Acá donde podemos observar el tomo es la cantidad de carpetas o expedientes que surgieron a la creación del mismo. ¿Cómo puede surgir una carpeta de más o por qué se le dice tomo? En este caso, el expediente solo corresponde a 150 folios, lo cual solo sería un tomo 1 de 1. Si el expediente surgiera más de 200 folios, de 400 folios, tendríamos que abrir un nuevo expediente en el cual sería nombrado con el mismo nombre, pero ya no sería tomo 1 de 1, sino tomo 1 de 2 o 2 de 2, en este caso si se llega a abrir un expediente. Después de haber realizado la rotulación de la carpeta, lo que se procede a hacer es la rotulación en este caso de las cajas. Este es un breve ejemplo o una enseñanza de pronto lo que puede contener un rótulo. Este es una simulación como tal, pues el rótulo que debe contener es el siguiente. Pero antes vamos a hablar qué son las cajas de archivo o cómo podemos identificar. Se deben rotular las cajas con los siguientes datos: con el fondo, la sección, la subsección, número de expedientes que contiene esta unidad, las fechas extremas, que son la fecha inicial en cuál fue el primer documento. Por decir algo, aquí podemos decir que el primer documento corresponde al 2006 y el último corresponde al último del 2021. Esto es lo que conforma las fechas extremas de un expediente. Cuando se tiene en cuenta la ordenación de las carpetas, se procede a enumerarlas del 1 hasta el número que corresponda dentro de la unidad de conservación. Los tomos y los legajos o carpetas se deben ubicar de manera horizontal y deben ir ubicados de izquierda a derecha. En este caso vamos a tomar un breve ejemplo de cómo serían ubicadas las series documentales de contratos, o en este caso que ya serían historias laborales. Por ejemplo, acá tenemos la historia laboral de Camargo Quijano Byron Javier. Como empieza por orden alfabético, que es ya la clasificación determinada, se ubica primero de la siguiente manera. La siguiente persona se llama Díaz Páez Camilo. Como se está organizando, nuevamente menciono, por orden alfabético, seguiría después de la C, la cual va de esta manera. Este es un breve ejemplo de cómo deberían ubicar las carpetas dentro de la unidad de conservación.
Ahora bien, para poder tener en cuenta qué rótulo debe tenerse o cómo podemos identificar las cajas al momento de hacer una investigación, lo vamos a tener en cuenta es en lo siguiente. Este es el rótulo que va correspondiente a una carpeta de archivo o directamente ya dentro de la caja. Está la oficina productora, la serie, el expediente y los números de folios que corresponden dentro de la unidad de conservación. Las fechas inicial y final, como muy bien lo mencionaba, son las que contiene el expediente y el número de carpetas, ya sea el número de carpetas que contiene dentro de esta unidad de conservación. Entonces, después de haber ubicado todas las unidades de expedientes, se procede a ubicar en la estantería o en el espacio en el cual se van a tener en cuenta al momento de hacer una consulta o investigación. Bien, después de esto podemos hablar de la reconstrucción de los expedientes. ¿Cómo se reconstruye un expediente o por qué hay que reconstruir los expedientes? Bien, pues los documentos o los expedientes se reconstruyen de acuerdo a que la información se está perdiendo, ya sea que se está viendo ilegible, a la pérdida del documento, o sea, la bueno, se extravió, perdón, el documento o la eliminación total del mismo. ¿Cómo se puede realizar esta reconstrucción del expediente? Bien, para ello se debe tener en cuenta que los documentos están establecidos o se están teniendo en cuenta dentro del inventario documental, cuadros de clasificación documentales y dentro de las mismas tablas de retención. Estos documentos se encuentran ahí tramitados, se encuentran ya plasmados, lo que nos permite tener una consulta del mismo en el dado caso que se realice la consulta o la investigación de este documento. Si en el dado caso que el documento haya presentado algún tipo de pérdida, como anteriormente lo mencionaba, ¿qué podemos realizar para ello? Se debe requerir un informe a la empresa a cual se prestó el servicio del documento y verificar si tiene algunos tipos documentales relacionados al mismo para tener como soporte o aporte para la creación o reconstrucción del mismo. Tener una copia de los aportes de seguridad social o integral, si en el caso es una historia laboral, para validar el soporte o duplicidad del documento y poder ingresar al mismo. Y se puede acudir a archivos de sistemas, en este caso podrían ser financieros, si en el dado caso si es un soporte documental contable, para que se valide si se puede tener un documento de respaldo, copia o como tal uno que pueda darle soporte al mismo. Bueno, ahora lo que vamos a hablar es a la foliación de documentos análogos y documentos físicos y digitales. Pero primero que todo, ¿qué es la foliación? La foliación es la acción administrativa operación que consiste en numerar o llevar las hojas en blanco clasificadas por orden numérico. ¿Esto para qué se realiza? Para llevar un control de las unidades documentales que se encuentra dentro de cada serie o dentro del expediente al cual también estamos relacionando o en el cual se encuentra creado. Para ello se debe tener en cuenta que al momento de realizar la foliación esto queda estipulado tanto en las tablas de retención documental como en las tablas de valoración documental, lo cual se soporta dentro de ellas la cantidad de unidades que contiene el expediente para asimismo llevar un registro de lo que se está relacionando en dichas tablas. Para la realización de este tipo de folios o expedientes o documentos se llevará a cabo mediante un índice electrónico firmado digitalmente por la autoridad o órgano u entidad que actualmente o según se proceda. ¿Qué quiere decir? Que para tener los documentos debidamente foliados debe estar estipulado dentro
de ellos una firma digital, ya sea de una autoridad estipulada dentro de cada entidad. Para la realización de la foliación se debe de respetar los órdenes, principios de procedencia archivísticas. ¿Cuáles son? El principio de procedencia y de orden original. Para la realización de este proceso de foliación se deben foliar todas y cada una de las unidades documentales de una serie. Para la realización de este proceso debemos tener los siguientes elementos: un lápiz y un borrador. ¿Cómo se realiza este proceso de foliación? Primero que todo, el expediente ya debe estar debidamente clasificado y ordenado de acuerdo a lo establecido por la entidad. En este caso se encuentra ya debidamente organizado por orden cronológico, de cual está del más antiguo. En este caso podemos observar que es 2006 al más reciente. Esta serie documental corresponde a una hoja de vida. En esta serie documental o expediente que tenemos en nuestras manos, vamos a realizar el siguiente proceso. Este expediente es el primer tomo y el único que ha surgido correspondiente a la persona Camargo Quijano Byron Javier. ¿Cómo realizamos este proceso de foliación? Se realiza enumerando desde el número 1 en la parte superior del documento. Sucesivamente se sigue con el número 2 del siguiente documento, luego el 3 y luego el 4, así sucesivamente hasta completar una cantidad de 200 folios dentro de este expediente. Como lo mencionaba anteriormente, el expediente solo puede contener máximo 200 folios, ya que al realizar o al contener más de 200 folios se debe realizar la creación de un nuevo tomo de este expediente. Esto nos permite llevar también un control dentro de la tabla documental en el dado caso que se hubiera creado o se cree un tomo. Bien, a la hora del momento y al momento de realizar una foliación debemos tener en cuenta que no deben haber enmendaduras, no deben haber tachones, debe hacerse una transcripción del número de forma ligera, sin esfuerzo, sin hacer de que traspase el número al documento, ya que puede esto generar daño al mismo documento. También antes de hacer la foliación se debe tener en cuenta el retiro de documentos que corresponden a duplicidad o como tal que no correspondan a la serie o al expediente al cual estamos realizando la respectiva foliación. Bien, ya después de hablado o comentado cómo corresponde o cómo se debe realizar de manera sencilla la foliación, vamos a hablar de lo que corresponde a la organización como tal de un expediente. Hay tres tipos de forma para realizar este tipo de orden o ordenación, de las cuales encontramos la organización cronológica, la organización alfabética y la organización mixta. Bien, dentro de la organización cronológica, ¿qué quiere decir? Como lo mencionaba anteriormente, esta unidad de conservación, que es un expediente, está clasificado o está organizado por orden cronológico, de acuerdo a la documentación que contiene. En este caso podemos observar que son certificaciones de la persona o de la unidad documental de historia laboral. Este caso podría ser de orden cronológico y su serie corresponde a historias laborales. Si bien hay otro orden alfabético, el cual se aplica a documentos como personas, entidades o lugares.
Si se fuese a clasificar un expediente de manera alfabética, se debe tener en cuenta el nombre del expediente para asimismo llevar un orden adecuado en la ubicación de la conservación del documento dentro de la caja. En este caso, como lo mencionaba anteriormente, estos son historias laborales. Acá se encuentra Camargo Quijano Byron Javier y acá encontramos a Díaz Pérez Marcela. Como lo estamos mencionando, se organizan de acuerdo alfabéticamente. Primero va la C y luego va la D. Dentro de esta clasificación encontramos de la alfabética, podemos encontrar que lo onomástico. ¿Qué es la ordenación alfabética crononomástica? Se utiliza para series documentales compuestos por expedientes que permanecen abiertos por lapsos de grandes tiempos. Como muy bien lo estaba mencionando anteriormente, se organizan de acuerdo, en este caso, historias laborales, porque la persona a la cual se le ha realizado la creación del expediente puede que al transcurso del tiempo o al transcurso que permanezca en la compañía o en la entidad o donde se realizó la creación del expediente se le puedan seguir ingresando documentación. Ya pueden ser cartas, memorandos, informes, adjunto de estudios y demás documentación. Esta, ¿cómo se organiza? Se organiza de la misma manera. Primero los apellidos y luego el nombre. Dentro de este orden alfabético también encontramos los que corresponden al toponímico, que es alfabético pero geográfico. En este caso, si las carpetas correspondieran a solo ciudades, de igual manera se organizan de la A a la Z, ya sea Amazonas, Cauca, Guajira, Putumayo, Valle del Cauca. De la misma manera, pero con orden geográfico. Y por último tenemos de acuerdo a la temática. Si llegamos en este documento corresponde a solo informes, deben organizarse de acuerdo a qué, a informes de organismos de control, de gestión, estadísticos, de pagos. Como podemos observar de la siguiente manera, acá tenemos documentos financieros. Estos se pueden organizar cronológicamente y todo esto corresponde a una unidad de documental contable, como estados financieros, comprobantes de pago y liquidaciones de pago. Por último, encontramos la organización alfabética y numérica. ¿Esto qué quiere decir o a qué se le puede asignar como tal? La organización alfabética y numérica se organiza de acuerdo, como su nombre lo indica, de acuerdo al nombre y a la numeración que se le asigna a un expediente. Estos pueden ir relacionados directamente en una hoja de vida, lo podemos tomar como ejemplo, donde se organiza de acuerdo a su orden de alfabético de la A a la Z y su orden numérico del 1 al consecutivo correspondiente. Pues ya haber realizado la explicación de este contenido, todo esto fue basado y tomado de la cartilla de documentos técnicos de ordenación documental expedida por el AGN. Muchas gracias.